Muy buenas tardes. Hoy hablaremos acerca de la estadística, qué es, cuántas hay y cuáles son sus definiciones. Empecemos por conocer qué es una estadística. Una estadística es una rama tanto de la ciencia como de la matemática, la cual nos ayuda a recolectar, analizar, estudiar y describir información de un sinnúmero de datos, con el fin de establecer comparaciones o variabilidades donde se permite comprender un fenómeno en lo particular. Dentro de la misma existen varios tipos, que se conocen como estadística descriptiva, estadística inferencial, muestra, población y variable estadística. Dentro de cada una de ellas conoceremos sus conceptos y sus funciones, que son totalmente diferentes. Como primer punto tenemos la estadística descriptiva, la cual nos ayuda o nos permite presentar de manera resumida y organizada los datos que son obtenidos tras un estudio o un análisis en particular. Uno de sus muchos objetivos es buscar y describir las características principales de los datos reunidos y así evitar generalizaciones o malos entendidos. Esta función nos sirve para llegar a obtener una conclusión de un tema de interés. Tanto así que si le agregamos una buena descripción de las características a un conjunto o de un tema en particular, este será mucho más explícito. Como ejemplo, tenemos que, dada una lista de puntuaciones en una prueba de sistemas, en los siguientes datos y utilizando un intervalo de clase 5, se establece una distribución de frecuencia, la cual va a empezar el intervalo inferior de clase con una puntuación de 35. Hemos hecho dos estadísticas, la cual la primera nos muestra una distribución de frecuencia a base a los datos que nos han brindado y la de intervalos. Como siguiente punto tenemos la estadística inferencial o conocida también como inductiva, que es aquella que nos ayuda a utilizar el estudio de técnicas a partir de las cuales se obtienen generalizaciones o se toman decisiones en base a una información parcial o completa. De esta forma, esta se marca como objetivo extraer las conclusiones de utilidad sobre el total de las observaciones posibles, basándose en la información obtenida, de la cual nos ayuda a comprender aspectos importantes como la estimulación de parámetros o variables estadísticas, el diseño experimental, los métodos no paramétricos o la inferencia bayesiana. Su ejemplo nos dice que en cierto barrio se requiere hacer un estudio para conocer el tipo de actividades de ocio que gustan más a sus habitantes. Para ello van a ser encuestados 100 individuos elegidos al azar. Por esta razón explicaremos que su procedimiento, dada a conocer todas las fórmulas que hemos estudiado de teoría del muestreo y de inferencia estadística, se presupone que la población son infinitas, o que, si no lo son, el muestreo aleatorio se realiza con reposición. Dentro de estas, conocemos que en el barrio viven 2.500 niños, 7.000 adultos y 500 ancianos, de los cuales cada uno tiene su gusto según su edad. Para efectuar un muestreo aleatorio estratificado, será necesario que la muestra refleje fielmente los estratos existentes en la población. Estos deben ser considerados los estratos formados por niños, adultos y ancianos, de la cual, para tener una población total, sumamos las tres cantidades que nos da igual a 10.000. Una vez que conocemos su población total, tenemos los 2.500 niños mencionados anteriormente sobre los 10.000 habitantes, igual a x sobre 100, y cuando despejamos x nos da que son total 25 niños. 7.000 adultos sobre 10.000 de la población total, despejando y sobre 100, que nos da igual a 70 adultos. Y sobre ancianos, 500 ancianos sobre 10.000, que es la población total, igual a z sobre 100, despejando z y nos da igual a 25. Dentro de esta estadística inferencial vimos la muestra y la población, pero nos preguntaremos, ¿qué es? Una muestra estadística es un conjunto de elementos dentro de la población estadística para obtener un resultado de un proceso estadístico donde estudiar a toda la población es necesario, pero esto muchas veces resulta imposible, ya que si suponemos por un coste económico alto porque requiere demasiado tiempo. Dentro de la imagen podemos ver que la población es todo el círculo azul y la muestra es solamente una parte de ello. En cambio, una población estadística es un conjunto de sujetos o elementos que representan características comunes. Sobre todo, la población se realiza el estudio estadístico con el fin de buscar o analizar y sacar conclusiones. Muchas veces el tamaño poblacional es el número de individuos que constituye la población, y esta se divide en dos. Tenemos la población finita, que es un conjunto de habitantes de cualquier ciudad, y una población infinita, que es el conjunto de los números exactos.
También dentro de ellos, sin olvidarnos, están los individuos, los cuales son elementos que componen la población, también conocida como una unidad estadística. Para que entiendan un poco más de esto, les he planteado un ejemplo que dice: un estudiante de estadísticas quiere conocer si los profesores de su universidad, la Universidad de Guayaquil, prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello, se realizó una encuesta a 200 profesores de la Universidad de Guayaquil, elegidos de forma aleatoria. Identifica la población, muestra e individuos. La población es el conjunto de todos los profesores de la Universidad de Guayaquil, la muestra, los 200 profesores que fueron encuestados y el individuo, cada profesor. Para explicarles un poco más detalladamente, tenemos otro ejemplo. Para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los ecuatorianos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 8.500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente: ¿por quién votará en las próximas elecciones presidenciales? Determinando la población, la muestra y el individuo, en este caso la población sería la población electoral del país, es decir, ecuatorianos con derecho al voto. La muestra sería el conjunto de 8.000 ecuatorianos que hacen parte de la población, y un individuo sería cada uno de los ecuatorianos que cuenta con un voto. Como siguiente punto tenemos la variable estadística, la cual es una característica de muestra o población de datos donde se puede adoptar diferentes valores. Cuando hablamos de una variable estadística nos referimos a una cualidad que generalmente adopta una forma numérica. Por ejemplo, cuando medimos a alguien su estatura es medida en centímetros, o cuando pesamos a alguien es en kilos o libras. Pero todo tiene que ver matemáticamente. Dentro de ella existen varios tipos de estadísticas: la variable cuantitativa, la variable continua, discreta, cualitativa, ordinal y nominal, de la cual hemos elegido varios ejemplos. Por ejemplo, longitud de 200 tornillos producidos en una fábrica, variable cuantitativa continua, y el número de páginas de una serie de libros de romance, una variable cuantitativa discreta. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, ingeniero. Voy a hablar sobre las variables cualitativas. Una variable puede ser tratada como nominal cuando ninguno de sus términos adopta una clasificación específica, porque no tienen un número específico para llamar este orden. Un ejemplo claro de este tema es la etnia o la raza, ya que no pueden ser clasificadas y no tienen un orden específico. También hablaré sobre la variable cualitativa ordinal. La variable puede tener diferentes escalas y seguir un orden específico, aunque también puede ser con modificaciones. Por ejemplo, puede seguir un orden leve, fuerte o moderado. Un ejemplo de esta variable es las cantidades de series de Netflix que se ven en un país, o también el gusto de ropa que tiene cada ciudadano dentro de una ciudad. Variable discreta. La variable discreta, o dicho con más rigor, es cuando se observan dos valores diferentes. Por ejemplo, esta es la cantidad de animales que hay en una granja, o también el número de personas que están en una familia. La variable continua puede tener un valor fijo en un tiempo determinado. Y siempre entre dos valores observables puede haber un tercero que también puede tener en cuenta en la variable continua. Una variable continua toma valores a lo largo de un continuo, esto es, en todo un intervalo de valores. A diferencia de muchas variables, esta nunca puede ser medida con exactitud. Por ejemplo, la estatura de una persona o la estatura de mi compañero puede ser entre 1,70 m y 1,70 m. Diferentes veces se lo ha medido de diferentes formas. Hola, mi nombre es Franklin Valle y yo voy a hablar acerca de las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Las medidas de tendencia central para datos no agrupados nos ayudan a saber todas las características de un conjunto o agrupación de datos, porque miden de diferentes formas hacia qué valor se acerca el centro de nuestro grupo de datos. Las medidas de tendencia central son las siguientes: media, mediana y moda. Ahora voy a hablar acerca de la media aritmética, también conocida como promedio aritmético, media o simplemente promedio. Se calcula multiplicando las veces que se repite la frecuencia por el valor de los datos, luego sumamos todo y dividimos por la cantidad de datos. Y la fórmula es la siguiente. Voy a poner un ejemplo. Calcular la edad promedio de los niños en un salón de clases con 9 niños, cuando uno tiene 10 años, 3 tienen 11, 2 tienen 12, 2 tienen 13 años y solo uno tiene 15. Primero ubicamos todo en una tabla, ubicamos las frecuencias, los datos y el total de datos que tenemos. Luego aplicamos la fórmula.
Multiplicamos los datos por la frecuencia y dividimos todo por el total de datos. Y esto nos da un total de 12 años, que es el promedio del salón de clase. Ahora vamos a hablar acerca de la moda. Sirve para un objetivo distinto que las otras medidas, pues nos permite es más interesante saber qué datos se repiten más que saber cuál es el promedio de nuestros datos. Para eso sirve la moda. Ahora voy a poner un ejemplo. En una encuesta a 20 personas se le preguntó cuál mes del año prefieren salir de vacaciones, y estos fueron los datos. 3 personas prefieren salir en marzo, 8 personas prefieren salir en febrero, 4 personas prefieren salir en octubre, 5 personas prefieren salir en diciembre. Calcular la moda de estos datos. Ubicamos todo en una tabla de frecuencias y nos damos cuenta que febrero es el mes en que más personas salen, por ende es la moda de este ejercicio. Ahora voy a hablar acerca de la mediana, también conocida como media posicional porque ocupa el centro de los datos. La fórmula para calcular la mediana es n más 1 dividido para 2. Una manera fácil de calcular también la mediana es ubicando todos los datos de manera ascendente y ubicar cuál es el dato que está en la posición central. Ahora pongo un ejemplo. Las edades de 7 niños en un salón de clases son las siguientes: 6, 5, 9, 10, 15, 7 y 12 años respectivamente. Calcular la mediana de los datos utilizando el método analógico. Ubicamos todos los datos, luego los ordenamos de manera ascendente y nos damos cuenta que el 9 es el valor que está en el medio de todo y es nuestra mediana. Ahora otro ejemplo, utilizando la fórmula. Tenemos que 7 estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia poseen una cantidad de libros, entonces vamos a calcular la media. Tenemos nuestros datos y utilizamos la fórmula. El total de datos es 7 más 1 dividido para 2 es 4, que nos indica cuál es la posición donde se encuentra nuestra mediana. Ubicamos los datos de manera ascendente y nos damos cuenta que 14 es el valor central. Ahora voy a hablar acerca de las medidas de dispersión para datos no agrupados. Y esto nos ayuda a saber, utilizando la frecuencia, dónde están distribuidos los datos, de qué manera están ubicados los datos en nuestro grupo. Tenemos que las diversas medidas de dispersión son el rango, la desviación estándar y la varianza. Yo voy a hablar acerca de la desviación media. La desviación media es la diferencia del valor absoluto entre cada variable de la estadística y la media aritmética. Se representa con la letra D sub i y la fórmula es la siguiente. Ahora un ejemplo. Calcular la desviación media de los siguientes datos: 2, 3, 6, 8 y 11. Primero debemos calcular el promedio, que es igual a 6, y utilizando la fórmula de la desviación media, nos damos cuenta que el resultado de este ejercicio es 2.8. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Para ello tenemos aquí la serie de números que vamos a contarlos y nos da como resultado total 20. Ahora, en la tabla podemos encontrar lo que es X, Y, que sería la variable, que sería la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. En la variable vamos a poner los números que encontramos en la serie, que será 2, 3, 4, 5, como podemos observar. En la frecuencia absoluta vamos a poner cuántas veces se repite esta variable. El 2 se repite 4 veces, por eso ponemos aquí el número 4. El 3 se repite 5 veces, entonces ponemos aquí el número 5. En la frecuencia acumulada lo que usted va a hacer es poner este 4 al lado y el 4 más 5 es 9. 9 más 5, 14. 14 más 6, 20. Ahora, en la frecuencia relativa, usted va a hacer como dice en la fórmula, es igual a frecuencia absoluta sobre el número total. Entonces, 4 dividido por el número total, que es 20 en este caso, será 0,20. El 5 dividido para 20 será 0,25. El 6 dividido para 20 será 0,30. Ahora, para saber si lo que estamos haciendo está correcto, usted tiene que sumar estos números y como resultado le tiene que dar 1.
Si a usted le sale 0,99 también está correcto porque a veces los decimales no cuadran. Entonces ahora en la frecuencia relativa porcentual lo que usted va a hacer es multiplicar 100 por la frecuencia relativa. Entonces 0,20 multiplicado por 100 será 20. 0,25 multiplicado por 100 será 25 y 0,30 multiplicado por 100 será 30%, porque estamos en porcentual. Ahora, ¿cómo saber si lo que estamos haciendo está correcto? Bueno, vamos a sumarlas y como resultado nos tiene que dar 100. Ahora vamos a sacar la fórmula de media. Para ello tenemos que tener la sumatoria de esta serie sobre el 20. ¿De dónde sale ese 20? Recordemos que el 20 es el conteo de esta serie. Lo contamos y nos da como resultado 20. Entonces, suma la serie, toda esta serie de aquí, la suma y nos da 73 sobre 20. Ahora, el resultado sería 3,65. Ahora, con la fórmula de la varianza, que es la siguiente, para hacerlo más sencillo, lo que usted tiene que hacer es coger la variable número 1, que sería el 2, menos la media que ya la habíamos sacado anteriormente, que sería 3,65. La restamos y nos sale como resultado menos 1,65. En la fórmula nos pide que hay que elevarlo al cuadrado, entonces le elevamos al cuadrado y sería 2,72. Ahora, este 2,72 lo vamos a multiplicar por las veces que se fue repetida, que serían 4. Entonces, multiplicamos 4 por 2,72 y nos da el resultado de 10,88. Y así vamos sucesivamente con la variable 2, la variable 3 y la variable 4. Y lo vamos haciendo de la forma que ya expliqué. Ahora sumamos el resultado, nos da 24,5 sobre 20 y nos da 1,23. Ahora, para sacar la desviación estándar, lo siguiente que se tiene que hacer es coger el resultado de la varianza y ponerlo en la raíz cuadrada. Y nos da un resultado de 1,11. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la desviación media. Ya tenemos la fórmula aquí presente y para hacerlo más sencillo, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta cada variable y restarla con la media, que ya sabemos que es 3,65. Entonces, ya tenemos el resultado, que son estas, pero en la fórmula nos pide que todas tienen que ser positivas. Entonces ya tenemos en la tabla ya los números, que son los mismos que están acá, pero todos de manera positiva. Entonces, sumamos todos estos aquí y lo dividimos por 20. Como resultado nos da 0,2, que es la desviación media. Ahora, para sacar la mediana, lo que tenemos que hacer es, primeramente, ordenar la serie de mayor a menor o de menor a mayor. Y hacemos lo siguiente: n sobre 2 y n sobre 2 más 1. N será el 20. Entonces, 20 sobre 2 es 10. Entonces, 10 será nuestra posición y nos da 4. Ahora, más 1, como vemos acá, sería 11. Entonces, la posición 11 nos da también 4. Ahora, 4 más 4 nos da 8. 8 dividido por 2 nos da 4 y esa es la mediana. Ahora, para la moda, ya sabemos que la moda es el número que más se repite en la serie y sería 5. Gracias. Yo les voy a explicar cómo se resuelve un ejercicio por datos no agrupados. En este ejercicio ya se nos plantean los datos y una tabla ya resuelta, así que yo voy a explicar de dónde sale cada uno de estos de aquí. X son los datos que muestra ya el ejercicio, son 0, 1, 3, 4, 5 y 7. F es la frecuencia, el número de veces con el cual se repite cada uno de estos datos. Fr es la frecuencia relativa, esta aquí se halla entre el primer número de la frecuencia sobre la suma total de estas, que sería 5 sobre 24, 0,20. Para nosotros calcular la frecuencia relativa porcentual vamos a multiplicar los valores que nos dieron de la frecuencia relativa por 100. Y para calcular la frecuencia relativa porcentual acumulada lo que haremos es lo siguiente. El primer número, que sería en este caso el 20, lo pasaremos de la misma manera, solo que
lo sumaremos para 8 y nos daría 28 en el siguiente casillero, y así lo haremos sucesivamente hasta que nos dé el mismo total de la frecuencia relativa porcentual. Para la frecuencia relativa acumulada haremos lo mismo. El 5 lo pasaremos de la misma forma, lo sumaremos para 2 que nos daría 7, 7 más 4, 11 y así sucesivamente. Para calcular el siguiente casillero es la multiplicación entre el dato y la frecuencia. 0 por 5, 0, 1 por 2, 2, 3 por 4, 12 y así sucesivamente. Para nosotros realizar los siguientes casilleros debemos hallar lo que es la media. La media se determina de la siguiente forma. Media es igual al total de la multiplicación entre los datos y la frecuencia sobre n. Nosotros ya tenemos el total, que en este caso es 89 sobre 24, nos daría un resultado de 3,70 o 3,7. También aquí hallaremos lo que es la mediana y la moda. La mediana es aquel número que se encuentra en medio. Como nosotros tenemos en la suma de la frecuencia un número par, es difícil identificarlo a simple vista, así que lo que haremos es utilizar una fórmula de mediana para poder determinar la posición, que es posición es igual a n sobre 2, nos daría 24 sobre 2 es igual a 12. Ahora nosotros contaremos en la frecuencia hasta que nos dé el número 12. 5 más 2, 7, más 4, 11, más 1, 12. Este aquí se ha detenido en el número 4, así que esta sería nuestra mediana. Y la moda es el número que más se repite, en este caso sería el número 7 porque se repite 6 veces y es el mayor de todos. Una vez determinado nuestro valor de la media, procedemos a realizar los siguientes casilleros que nos faltaban. El siguiente decía que el valor absoluto entre el dato y la resta de la media nos debe dar un valor. Sería 0 menos 3,70, 3,7. Y así lo seguimos haciendo los siguientes valores. En el siguiente nos muestra la misma forma que el anterior, solo que este resultado va a ser multiplicado por la frecuencia. Entonces multiplicaremos el 3,7 que nos dio anteriormente por el 5, dándonos un valor de 18,5, y así mismo haremos con los valores que nos dieron anteriormente, dándonos un total en la suma de todos estos de aquí 51,6. Luego haremos en el siguiente casillero lo mismo. En este de aquí ya nos encuentra el valor absoluto y este elevado al cuadrado. Así que lo que haremos en este de aquí es multiplicar todos estos valores dos veces, dándonos 13,69, 7,29, 0,49, 0,09. En el siguiente casillero podemos notar que se encuentra de la misma forma que el anterior, solo que en este de aquí se va a multiplicar también la frecuencia. Sería 13,69 por 5, 68,45. Y así lo hacemos sucesivamente. Ahora, para determinar las siguientes fórmulas, sería primero el rango. El rango es igual al dato máximo menos el dato mínimo. El dato máximo es 7 y el dato mínimo es 0. Entonces nos daría el resultado de 7. En la desviación media vamos a utilizar la fórmula del total de la frecuencia entre el dato menos la media por la frecuencia sobre n, que nos daría un valor de 51,6 sobre 24, siendo 2,15 su respuesta. En la varianza utilizaremos la forma de s elevado al cuadrado es igual al total entre el dato menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia sobre n menos 1, que nos daría como resultado 6,91. Para la fórmula de la desviación estándar podemos notar que es la misma, solo que va con una raíz. Así que le calcularemos la raíz de 6,91 dándonos un resultado de 2,62. Para el coeficiente de variación utilizaremos la fórmula en donde va a estar la desviación estándar sobre la media, que nos dará un resultado de 0,70. Este aquí lo multiplicaremos por 100 para calcular su porcentaje, siendo 70%. Gracias.